Bendiciones, mis queridos hermanos. Estamos aquí para compartirles un hermoso testimonio de nuestra hermana Patti, de un ayuno de 40 días. Y pues la tenemos aquí, ella se va a presentar y nos va a compartir una hermosa lectura que ella escogió para esta noche. La paz de Cristo para todos y todas. Mi nombre es Patricia González, soy del estado de Michoacán. Soy casada, tengo 3 hijos, 2 niñas y un niño. Ya 12 años casada por la iglesia y no sé si 7 juntada con mi esposo, que viene siendo como 19, 18 años. Bueno, pues para la gloria del Señor, esta es mi primera vez. He hecho el ayuno. Quisiera compartirles un poquito de mi testimonio, ¿verdad? Pero antes que nada, pues compartirles una lectura que pues a mí me dejó mucho. Así que me gustaría compartirlas con ustedes. Y está en Reyes 19:7. Y dice: Pero el ángel del Señor volvió otra vez, lo tocó y le dijo: levántate, come, porque todavía te queda mucho por caminar. Elías se levantó, comió y bebió, y fortalecido por ese alimento, caminó 40 días y 40 noches hasta la montaña de Dios. Palabra del Señor, te alabamos, Señor Jesús. Bueno, pues nos ponemos en presencia del Señor para que sea el Señor quien hable a través de mi boca. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Abre, Señor, mis labios y mi boca a proclamar a tu alabanza. Dios, acude a mi socorro, Señor. No tarde, Señor, en socorrerme. Es mi primer ayuno de 40 días. Bueno, pues mi hermanita me hizo la invitación, ¿verdad? Bueno, 3 días antes de que empezara el ayuno, me habla ella y me dice: ¿sabes qué? Se empieza este ayuno por 40 días. Es por Misión Rúa. Vamos a hacerlo. Yo recuerdo que cuando ella me dijo, me lo dijo como eso de las 6 de la tarde, 6 o 7. Y yo dije: sí, pues voy a ponérselo en oración al Señor, déjame ver. Esa noche, pues yo no dormí, porque era como si en mi mente muchas voces vinieran a mi cabeza y me repetían consecutivamente: ayuno, ayuno, ayuno. Dormir, y yo me levanté a misa. Tengo que ir a ver qué es lo que el Señor me está diciendo. Llegué a misa y se lo puse mucho en oración al Señor. Y recuerdo que allí, ese día, se trató la lectura del paralítico, donde decía que por la fe del pueblo, por la fe de esa gente, el Señor había hecho el milagro y le había dicho al paralítico: levántate y carga tu camilla. Entonces para mí fue algo tan llenante eso, cuando dijo que por la fe de otras personas el paralítico se había levantado. Entonces yo sí lo sentí como que ahí me estaba diciendo el Señor, o sea, no por la fe tuya, sino por la fe de ella, ¿sí? Por la fe de ella, por la fe de los demás, debes de empezar este ayuno. Y cuando yo escuché esa lectura, ahí sentí ese llamado. Sentí tanto ese llamado en mi corazón, porque yo supe que era mismo el Señor quien me estaba haciendo la invitación a través de ella también. Entonces yo dije: bueno, yo voy a intentarlo, ¿verdad? Y estaba como que salí bien animosa. Y primero hablé con mi esposo, recuerdo, ese día en la noche. Y le dije a mi esposo: voy a empezar el ayuno de 40 días a pan y agua. Y mi esposo me dijo: oye, pero si tú no puedes aguantar ni medio día sin café, ¿cómo vas a aguantarlo? O sea, a comer solamente eso. Dice: quítate eso de tu cabeza, no vas a poder, me dijo. ¿Sí? Y estaba mi hija oyendo, porque estábamos ya casi para lo de la cena. Y me dice mi hija: ay, mamá, dice, no, ¿cómo crees que vas a hacer eso tú también? No hagas eso, mamá. Dice, te va a doler mucho tu cabeza y te vas a sentir mal y luego te vas a poner enfermo. Y yo le dije: pues mira, es el Señor quien me está haciendo llamar. Y que sea Dios, pues, quien haga de mi vida lo que quiera. Entonces así pasó, como que los fui previniendo a ellos, ¿verdad? De lo que iba a pasar. Tengo a una de mis comadres que la quiero tantísimo como mi hermana. Mucho, mucho la quiero a ella. Entonces yo le hablé a mi comadre y yo le dije: comadre, mira, voy a empezar ayuno, yo quisiera pues ver tú qué piensas. Y mi comadre me dice, ella me dijo a mí, pero pida la confirmación de un sacerdote. Y yo dije: ¿de dónde voy a agarrar un sacerdote ahorita? O sea, ya va a empezar eso fue el jueves, ya no me quedaba viernes. Y dije yo: ¿de dónde voy a agarrar un sacerdote para hablar? Porque pues en realidad hablan inglés muchos,
Y para que me dé a mí un tiempo, no me va a dar un tiempo, ¿sí? Entonces, gracias a Dios, pues Dios todo acomoda. El viernes en la mañana me dijo, la hermanita Mari también me dijo, prepárate con tus sacramentales, pues ella siempre dándome ese ánimo, ¿verdad? A través de, ahora sí, el Señor utilizándola a ella. Mira, ve y bendice tus sacramentales. Yo fui a misa de 8:30. Y llegué y pues el padre habla español e inglés, ¿verdad? Entonces, entré a confesarme. Es la iglesia más cercana a mi casa, pero pues yo tengo el servicio en otro lado, en otra iglesia, como unos 10 minutos de mi casa. Y y resulta que el padre pues no me conoce mucho. Entonces yo dije, ¿cómo me va a bendecir los sacramentales? Me va a preguntar para qué, o sea, muchas cosas. Pero yo me puse todos mis sacramentales en una bolsita. Cuando entré a la confesión, termino de confesarme, porque esa es una de las cosas que nos dicen, ¿verdad? Que nos confiesemos antes de empezar. Y entonces cuando le digo al padre, padre, ¿me puede bendecir esto? Era agua bendita y le iba yo a comentar del aceite, ¿no? Le digo, ¿me puede bendecir esta agua? Y el padre extiende su mano y me empieza a bendecir. Y entonces yo ya me quedé cuando él me dijo, sí, y me estiró la mano y bendijo todo. Entonces ya bendijo todo lo que yo tenía ahí. Y cuando yo todavía me quedé como que, híjole, ¿sí bendijo? Y sí, y porque no le pude decir del aceite y de lo que traía. Pero entonces el Señor ahí otra vez viene y me muestra, ¿sí? Que Él está en la confesión, que Él está ahí en todo momento, a través de las palabras de Mari, de mi hermanita en el amor de Cristo, viene y me muestra y me dice, y le mando un mensaje a Mari, Mari, mira, sucedió esto. Y dice, nosotros por fe creemos que el mismo Señor fue el que te bendijo todos los sacramentales. Tú ten confianza, ten fe, ya todo está bendito. Y dije, está muy bien, ya. Y como saben, la duda, ahí está, entra entre la batalla uno, entre la peleadera. Y todavía traía yo en mi cabeza las palabras que me dijo mi comadre. Confírmelo con un sacerdote. Pero como les platico, yo no podía hacerlo porque había más gente confesándose y resulta que el Señor me pone al Padre Ignacio en la Casa de la Palabra por parte del grupo de San Juan Diego. Y me pone al Padre Ignacio. Ese día a él le tocó dar el tema. Al entrar estaba el Padre Ignacio a la entrada de la iglesia. Cuando yo lo vi, yo sentí que algo se llenó tanto en mi corazón. Y yo dije, Señor, ¿tú me estás hablando? Y llegué y lo saludé y le digo, Padre, por favor, ¿puedo hablar con usted a la hora de la salida? Y me dice, claro que sí. Entonces se terminó el tema de la Casa de la Palabra y yo salí corriendo a buscar al Padre. El Padre me dijo, dice, sí, dime. Padre, mire, yo nunca he hecho un ayuno, le digo, por 40 días, pero pues los voy a hacer con otras hermanitas de la iglesia, dígame por favor. El Padre me dijo, haz todo lo que te digan ahí. Solo me preguntó, de dónde es o cómo se llama el grupo que es, y solo le dije que era de Misión Rúa. Y me dijo, haz todo lo que dicen ahí. Él sabía de Misión Rúa, él sabía de los ayunos, él sabía de todo eso, por lo que yo pude entender. Entonces me dijo, haz todo lo que dicen ahí. Y yo lo hice, con eso me fui más confirmada. Le mandé mensaje a Mari y le dije, Mari, vamos a empezar, el nombre sea de Dios, que sea lo que el Señor quiera. Se llegó el día sábado, que era el día que teníamos que empezar el ayuno. Hice mis oraciones tal y como nos dicen. Entonces empecé, fui a misa del día sábado en la tarde y empecé haciendo tal cual como todos nos decían ahí las oraciones. En la mañana, la oración de la mañana, la oración de la noche, yo hacía mi entrega de la noche. El primer día lo ofrecí por mí, para que el Señor se derramara en mí, me mostrara todo lo que Él quería decirme, todo lo que Él quería hacer de mí que lo hiciera. Y sí, ese día recuerdo que me sentía como si fuera yo una burbuja, como si estuviera yo volando. ¿Por qué? Porque me sentía como en las nubes. Se llegaron las 12 del día y a mí no me dolía la cabeza. Desde el primer día que yo empecé el ayuno, a mí jamás me dolió la cabeza por no tomar café. Yo me sentía como en otro lugar. Esa experiencia fue algo grandísima para mí. Que yo nunca me imaginé que yo fuera a experimentar tantas cosas. Ese primer día, lo primero que el Señor me regaló fue muchísima paz. Me sentí tan tranquila, me sentí tan llena de fortaleza y me sentía muy feliz. Así empecé ese día. Gracias a Dios ese día pues, me sentí
tan bendecida. Los siguientes días, segundo y tercero día, desde que empezó el segundo día, yo empecé con llanto, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Yo lloraba y lloraba y lloraba, iba a misa y me la pasaba llorando. De todo lo que yo sentía, de la alegría, de la emoción que el Señor estaba haciendo en mí. Me sentía tan feliz, tan contenta de experimentar esto que yo no había experimentado jamás en mi vida. Entonces, creo que fueron los primeros 4 días que me la pasé llorando, llorando. El cuarto día, cuando estaba haciendo mi rosario de la misericordia, estaba frente a mi altar y estaba orando. Y en eso el Señor me puso en mi corazón que ofreciera por mi esposo. Y sí, yo lo ofrecí el rosario por mi esposo. Y al llegar a la oración de la petición por pedirle por mi esposo, ofreciendo el rosario por él, el Señor, yo empecé en la oración a hablar, hablar, hablar. Y cuando empecé a hablar, es como en ese momento que empiezas tú a hablar, tú te hablas y tu mente lo escucha y en tu corazón te llega. Y yo recuerdo haber dicho, Señor, dale a mi esposo el abrazo que él nunca tuvo de su padre. Entonces cuando en eso me llega directo a mis oídos y a mi corazón. Y empiezo yo con un sentimiento a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, pero yo sabía que era un dolor que no era mío. Y yo estaba llorando y llorando y llorando. Yo terminé ese rosario llorando, mucho dolor, mucho sentimiento. Al día siguiente se iba a llegar misa de unción de los enfermos por la mañana. Entonces yo le dije, después de que me levanté de la oración, yo le dije al Señor, ayúdame, ¿qué tengo que hacer? Porque yo sentía que yo estaba en un llanto, yo no podía, ni contárselo ni a mi esposo. Y por eso pasó en la mañana. Y toda la tarde yo me la pasé llori, pero era un dolor tan grande que yo no podía. Entonces, yo recuerdo que mi esposo a mí me había compartido. Mi esposo es una persona que ha sufrido mucho, pero a él no le gusta mucho hablar de su vida. Y yo recuerdo que mi esposo en varias ocasiones me llegó a comentar que a él lo que más le doliera que su mamá no le había demostrado ese cariño, ese amor por él. Entonces, yo no sé por qué el Señor me pedía, yo creo que en esa área de mi esposo, ¿verdad? O sea, yo como ser humana yo hubiera dicho, pues el Señor quiere sanar a mi esposo por parte del área de su madre, ¿verdad? Pero no. Entonces también, en ese momento que el Señor a mí me regaló eso, a mí el Señor me trae una imagen a mi mente cuando yo estoy orando. Como si yo hubiera visto una foto de mi esposo cuando él tenía como 14 años, con una playera blanca, en un lugar donde él estaba, no tenía pavimento las calles y él estaba de espaldas, con su cabeza agachada, con sus hombros hundidos como de tanta tristeza, a la edad de 14 años más o menos. Ahí, en ese momento, el Señor me mostró que era cuando él más necesitaba el abrazo de su padre. Entonces, fue algo tan grande para mí, pero yo decía, pero si él me ha contado que le duele más lo de su mamá, ¿por qué de su papá? Él tuvo padrastro, no tuvo en realidad, no tuvo a su padre con él nunca. Pero yo veía el área que a él le dolía más era de su mamá. Nunca hablaba casi de su padrastro, de su papá legítimo. Entonces, yo sí como que lo pensaba, pero si el Señor me lo había traído, esa imagen y eso a mi mente, es porque el Señor eso quería. Y en ese momento, cuando yo vi esa imagen en mi mente, en ese momento las palabras vienen, él tiene que pedir mi abrazo, porque si no pide mi abrazo no va a sanar. Entonces yo así me llegó esa palabra tan grande en mi corazón. Hice mi oración de la noche y le pedí al Espíritu Santo que me iluminara. Y como le había hecho la invitación a mi esposo y a mis hijas, y le dije a mi esposo, mañana es unción de los enfermos, por favor vamos. Entonces sentí que en ese momento era el momento que yo tenía que decírselo para que él llevara esa ofrenda al Señor, para que él entregara eso al Señor.
empecé a platicárselo a mi esposo y empecé a llorar y a decírselo. Y mi esposo me dice, se quedaba callado escuchándome. Y después me dijo él, ¿sabes qué? Dice, vamos a ir a misa. Le digo, sí, entrégaselo ahí al Señor, pídele el abrazo al Señor para que tú puedas sanar. Entonces le dije a mi esposo de la foto y de la imagen que yo había visto. Y mi esposo se quedó más sorprendido. Y él me dijo que sí, que él a la edad de esa edad, él usaba pura camisa blanca. Y que probablemente esa calle sí existía, en donde él antes vivía, ¿verdad? Y le dije yo, pero es que es como una foto, la que yo veo y todavía la recuerdo tal y como está. O sea, porque siento como que el Señor eso me lo regaló, ¿verdad? Y es algo que no se borra. Y resulta que nos fuimos a misa de unción de los enfermos. Antes de entrar a la misa yo le dije a mi esposo, entrégaselo al Señor y pídele el abrazo del Señor para que pueda sanar y dile al Señor que se lleve todo lo que tú traigas cargando. Y mi esposo se quedó callado, no dijo nada. Entramos a misa y ese día yo ofrecí por mi esposo y le dije, al Señor, sánalo, Señor, y tú dale el abrazo que él necesita para sanar todo lo que él tenga que sanar de su niñez hasta ahora. Salimos de misa y salimos tan en paz, tan felices, tan contentos. Salimos con una paz que solamente el Señor sabe dar. Y de ahí en adelante, pues no, ya no volví a llorar. Descansé mucho. Pero durante todo este ayuno de los 40 días, el Señor me estuvo poniendo que ayunara más por mi esposo. Ayuné por todos mis hermanos, mi familia, por todos, por mí, por mis hermanos, por mis hijos. Pero el Señor me volvió a decir que por mi esposo. Día a día, por él. Yo sé que el Señor ha estado sanando muchísimo a mi esposo en muchas áreas de su vida. Porque la verdad que él era tan diferente a lo que es ahora. Y yo estoy viendo todas las maravillas del Señor. Esa fue una de mis experiencias. De ahí, el Señor me regaló también el regalo de saber todo lo que mi madre había pasado durante mi embarazo. Durante el embarazo de cuando yo estuve en su pancita de mi madre. La oración del vientre materno. Y ese día que yo hice la del vientre materno, el Señor me regaló ahí, donde mi madre tenía tanto miedo, tanta hambre. Nosotros siempre fuimos muy humildes. Mi mamacita en sus embarazos pues sufrió muchísimo. Porque somos 11 en la familia, 6 mujeres y 5 hombres. Y siempre fuimos bien humildes, ni para comer teníamos. Mi mamacita mucho menos para alimentarse durante que ella me estaba alimentando a mí. Nada. El Señor en ese momento me mostró cuánto mi mamá había sufrido. Porque ella sabía que no se había alimentado bien durante que yo estaba en ella. Y más que nada, ella sentía mucho dolor el saber cómo me iba a recibir a mí, con qué ropa me iba a vestir. El Señor me hizo sentir todo ese dolor de mi madre, todo esos miedos, ese dolor. Pero sabía yo como que quedaba algo. Cuando terminé la oración, o sea, me dio esa parte, esa palabra que vino a mi corazón y a mi mente. Cuando mi madre estaba pasando ese dolor de mala alimentación, más que nada de saber cómo me iba a recibir cuando yo naciera, esa palabra viene a mi mente y a mi corazón que resonaba donde decía, yo lo sé. ¿Sí? Entonces esa palabra era para mi madre, porque no era para mí. Yo lo sé. El Señor la resonaba en mi corazón y en mi mente. Entonces yo dije, esa palabra es para mi madre, el Señor la quiere que yo se la dé para mi madre. Pero yo no podía dársela en ese momento, porque mi madre no sabía que yo estaba haciendo el ayuno. Yo hablé con mi madre terminando el ayuno, porque yo no podía decírselo a ella, porque mi madre es una de las personas que ella ha cadecido muchísimo de comida, ha sufrido mucho económicamente. Y ella, como que yo decirle que yo iba a hacer un ayuno, restringirme, de dejar de comer, para ella le iba a ser muy doloroso, porque a ella como que esa área le hace falta mucho sanar. Entonces para mí yo no podía decírselo porque ella no me iba a entender, ¿sí? Entonces yo no se lo dije a mi madre. Y yo dije, yo tengo que esperar el momento.
para decírselo a ella. Y, y resulta que cuando yo hago eso, de la oración del vientre materno, eso el Señor me regala, esa palabra para mi madre. Pero algo quedó, yo sabía que algo quedó. Entonces yo mando preguntar a las hermanitas, ¿verdad? En Misión Rúa, que cuántas veces yo puedo hacer esta oración. Y me dicen que las veces que yo quiera, que yo puedo hacerla. Vuelvo a hacerla, la vuelvo a repetir. Y el Señor me muestra ahí. Y ahí viene la oración donde dice, aquella persona que te vio desde el seno de tu madre y que ahora está en el purgatorio. ¿Sí? En ese momento, como un destello tan grande, viene a mi cabeza. Palabras como si fuera como un rompecabezas. Y el nombre como que me daba en mi cabeza, pero hagan de cuenta como que la lengua no puede sacar esas palabras. Y me hace ver que mi madre sufrió mucho por la pérdida de esta persona y que ahora esta persona estaba en el purgatorio. Y yo dije, Dios, ¿quién es esta persona? ¿Sí? Mi madre nos llegaba a platicar de muchas amistades que ella tenía cuando estaba embarazada de nosotros o cositas así. Recuerdo en pláticas que ella nos compartía esto, pero yo no daba con el nombre de esta persona y decía yo, ¿cómo voy a averiguar el nombre? Porque tengo que ofrecer y pedir, porque el Señor ya me mostró que ella está en el purgatorio y que yo tengo que pedir, ¿sí? Entonces ese día, el Señor me lo regaló un día sábado, en la noche, cuando hice la oración, y el día domingo tempranito le marco a mi madre. Digo, mamacita, le digo, mira, le digo, quiero preguntarte, ¿recuerdas tal calle? ¿Conocías a alguien así? Esto y aquello. Y me fui como metiéndome a mi mamá poquito a poquito para que no se enterara también de que yo estaba en el ayuno. Y a mi mamacita me dice, sí, hija, es esta persona. Dice, se llama Erlinda la señora. Ella barría la iglesia, yo le ayudaba bastante a ella. Por ella muchas veces ustedes comieron, yo comí, hija, porque ella me daba trabajo, dice, y pues en realidad, dice, yo le agradezco tanto porque ella fue como mi madre para mí. Y entonces yo le confirmo a mi madre, y a ti te dolió mucho la pérdida de ella, ¿verdad, madre? Y me dijo, sí, hija, dijo, tú no sabes cuánto me dolió. Pero mi madre, yo creo por estarme platicando, no se dio cuenta de lo que yo le estaba afirmando. Sí. Entonces me dice, sí, hija, sí me dolió mucho, me dolió bastante, dice, la pérdida de ella. Dice, ella se cayó de un guayabo y se desnucó, se murió. Dice, y como yo no tenía cerca a mi mamá, para mí ella fue como mi madre. Entonces, en realidad, el Señor me siguió confirmando que ese era el dolor que mi madre había sentido cuando estaba embarazada de mí. Le agradecí tanto al Señor ese día. Fui a misa y luego ofrecí por ella, por esta señora, porque allí fue donde vino mi mente a pensar y a decir, a lo mejor ella me vio cuando estaba mi madre embarazada de mí, y muchas veces le dio de comer, muchas veces tuvo compasión por mi madre, por lo que estaba pasando. Y ahora lo pienso después de todo lo que el Señor me dio, y yo sigo viendo tantas grandezas del Señor, pero en ese momento cuando Él me lo dio, me sentí en ese compromiso, porque Él ya me mostró que esta señora estaba en el purgatorio. Y yo de ahí en adelante, yo pido por ella y por todas las almas del purgatorio, por mi papacito, por todos los que ya están ahí, en paz descanse mi padre, mis abuelitos, todos pido por todos ellos, porque el Señor ya me mostró que sí hay un purgatorio, ¿sí? Que sí hay allí almas que necesitan de nuestra oración. Entonces yo me siento con ese compromiso de estar orando siempre por ella. Y en las misas siempre la pongo. Me encantaría mandarle a hacer sus misas gregorianas. Me encantaría, y si el Señor me lo permite, así va a ser. ¿Por qué? Porque yo quiero mandarla a hacer para las almas del purgatorio y exclusivamente para ella, porque si el Señor me lo puso es porque quiere que yo ore por ella. De las muchas que puedo decir que el Señor me dio. ¿Por qué? Porque de allí, semana a semana, el Señor me mostraba mis pecados. Me mostraba, ahora tienes que ir a confesar esto, ahora tienes que ir a confesar lo otro. Todos los viernes ahí estaba confesando. Todos los viernes me confesaba. Siempre salía algo que a veces decía yo, ¿y qué voy a confesar esta semana, Señor? Pues es que siento como que esta vez no he hecho nada. Pero el Señor me traía cosas de mi pasado.
cosas donde había ofendido a mi esposo con una palabra, en relajo, cosas que yo había ofendido a alguien más, ¿sí? Entonces ahí estaba el Señor, mostrándome día con día siempre. Y yo decía, ay Señor, límpiame, purifícame. Y el Señor entraba, entre más le abría yo mi corazón, el Señor entraba, actuaba. Yo me acuerdo que cada que iba a confesarme siempre estaba llorando y le decía al Señor, ay Señor, eres tan bueno porque ya me limpiaste, porque ya me hiciste. Me recuerdo que una vez que el Señor en una de esas me trajo el Señor a mi mente algo que yo ya no me acordaba, algo que no me acordaba que yo había hecho, y algo significante, tan pequeño, que bueno, que yo lo veo pequeño, pero pecado es pecado, ¿verdad? Algo tan pequeño que el Señor me hizo que me recordara. Que recuerdo que una vez iba a ir yo a un velorio y agarré 2 ramos de flores y pasé a la tienda, ¿verdad? Y los agarré, yo recuerdo que iba rápido así, y agarré los ramos de flores y yo por no formarme en la línea me fui a los cajeros y le deslicé a una, ¡pum! Y sonó, ¿qué? Y le deslizo a la otra y la otra no tenía ticket. Y entonces yo dije, yo me la traigo, se me hizo fácil, por Dios. Se me hizo fácil agarrar ese ramo de flores para llevarlo pues a la persona que había muerto. Y yo dije, pues no tiene ticket, yo me la llevo junto con la otra. O sea, se me hizo fácil. Ay Dios, me trajo el Señor ese pecado que yo he hecho. Él me lo trajo y me dijo, confiésalo. Ay, me dio bien harta vergüenza que yo lo iba a confesar con el padrecito. Y yo dije, ay, ¿cómo lo voy a confesar, Señor? Y yo dije, ay, pero me da, porque el padre sabe que yo ya estaba asistiendo ahí al grupo de San Juan Diego, que yo tengo un servicio, que todo. Entonces, da más pena. Y yo dije, ay, ¿cómo lo hice al padre? Y, ni modo, tengo que hacerlo. Y fui y le dije al padre, Padre, vengo a confesarme, y le confesé todo. Y le pedí perdón por pecados de pensamiento, de palabra y de omisión y de todos los que no me acordaba. Y recuerdo una cosa que me dijo el padre ese día, le dije, cuando terminó de absolverme, me absolvió. Y le dije, muchas gracias, Padre, porque usted me absolvió. Y me dijo, no soy yo, es Cristo. Cuando eso me dijo, sentía algo tan llenadero en mi corazón. Y me dijo, es gracias a Dios. Es algo tan hermoso que para mí cualquiera de esas palabras era algo tan llenante, y es algo todavía tan llenante, que antes yo no podía ver. Es como si me hubieran quitado una venda de mis ojos. Me sentí tan feliz ese día por haber confesado que yo me traje ese ramo de flores. Así me iba mostrando el Señor poco a poco, de otra cosa. Cosas de mi pasado, sí, de que yo había guardado rencor por alguno de mis hermanos, de que yo había tenido esto o aquello. Me lo iba presentando el Señor. Así mismo pasó. Al llevar casi 2 semanas del ayuno, el Señor me muestra en otra ocasión, estando orando yo, le pido por mi maestra de ejercicio y le digo al Señor, bendice mucho a mi maestra de ejercicio, ha sido tan buena conmigo. Ayúdala, Señor, tú conoces mejor que nadie sus necesidades. Y en el momento que yo estoy pidiendo por ella, el Señor me proyecta como una imagen, en donde yo le regalo una imagen a ella con el Señor de la Misericordia y un cirio. Pero antes de eso, en pláticas, yo ya le había dicho a mi maestra, va a haber misa del 12 de diciembre, por si quieres ir. Ay, va a haber esto. Y ella siempre me decía con un no rotundo, no, gracias, no. Así. No quiero. O vayan ustedes o así. Entonces, mi maestra es tan buena gente. Tiene un corazón tan grande, pero simplemente como que ella está como un poquito separada de eso de la creencia católica, o no lo sé. Pero simplemente ella cerraba su corazón en decir no y ya. Entonces, el Señor me muestra eso. Y cuando me muestra eso, digo yo, ay Señor, ¿cómo me dices eso? Dije yo, que yo tenga que llevarle una imagen, si no me quieren aceptarle la invitación a la iglesia, ¿cómo va a aceptar la imagen? Me va a correr por allá. Y me quedé, eso me lo mostró. Entonces, cuando me dijo eso, todavía me iría como un jueves. El viernes, pasó sábado, pasó domingo, y esos días yo hubiera podido ir a comprarle la imagen a ella, llevarla a bendecir y llevársela. Pero no, yo tenía ese miedo que ella me fuera a rechazar la imagen. Tenía mucho miedo. Y yo dije, ay no,
se llegó el lunes y ella empezó a postear, a decir, vamos a empezar un reto. Dice, vamos a pesarlas y las vamos a ver cuánto suben de músculo, a ver cuánto suben todo, bajan de grasa. Vamos a empezar un reto de pesas. Entonces, pues sus ejercicios son muy fuertes en ese sentido, de puro fuerte con peso. Entonces iba a empezar ese reto y ella me dice, ¿verdad que vas a entrar al reto? Y yo le dije, sí, todas vamos a entrarle, ¿verdad? Pero ella no sabía que yo estaba en el ayuno. Entonces yo dije, yo tengo que hablar con ella ese día. Maestra, tengo que hablar contigo. Y se me quedó viendo y me dice, no me digas que no vas a entrar al reto. Le digo, no es eso. Digo, lo que pasa, le digo, es que, mira, tengo que decirte, le digo, yo no voy a poder salir bien en la báscula, porque en realidad estoy haciendo un ayuno. Y si tú me vas a estar pesando, yo no voy a subir, yo creo que en músculo, ni voy a bajar en grasa. Le digo, la verdad, le digo, si tú quieres que yo entre, yo entro para apoyar a las chicas, pero en realidad no voy a poder. Y me dice mi maestra, no te preocupes, dice, pues muchos fisiculturistas hacen ayunos así, dice, te va a caer súper bien. Y ya le digo, no, es que no me estás entendiendo. Digo, es que yo estoy haciendo mi ayuno por mi Señor, por mi Dios. Y me dice, ¿cómo es tu ayuno? Y ya le empecé yo a platicar y bueno, fue una plática larga. Y entonces ahí aproveché para decirle, le digo, y pues el Señor también te tiene un regalo. Le digo, te lo voy a decir de una vez. Digo, si tú me lo desprecias, pues dímelo de una vez, le digo, para no tomarme la fatiga de traértelo. Le dije yo todavía. Y me dice, ¿qué? Y le digo, el Señor quiere, le digo, que yo te regale una imagen del Señor de la Misericordia con un cirio. Le digo, en mis oraciones el Señor me la puso. Y ella se me quedó viendo y me dijo que jamás me iba a despreciar nada que viniera del Señor. Que si el Señor me había puesto eso, que ella lo creía firmemente. Porque en la semana que el Señor a mí me reveló que quería la imagen que entrara, en ese momento estaban pasando cosas extrañas en su casa. De una sombra que estaba siguiendo a su hija y estaba como pasando cosas raras en su casa. ¿Sí? Entonces, ella me pudo compartir cosas de las que estaban sucediendo ahí. Que yo entendí en ese momento por qué el Señor quería entrar a ese hogar. Me sentí tan culpable, me sentí muy mal. Y otra vez a llorar. Porque yo dije, Señor, yo te desobedecí, pero ahora sí a primera hora, el sábado, voy, compro la imagen y la llevo a bendecir en la tarde. Así pasó. Tenía que hacer lo que el Señor me demandaba. Fui rápido, llevé a bendecirle la imagen y se la llevé. Se la llevé, me sentí, cuando yo le entregué la imagen, yo me sentí tan dichosa, tan feliz, tan emocionada, porque sabía que el Señor estaba actuando ya en ese hogar y que estaba actuando en lo que Él quería que yo hiciera. Entonces se la regalé con todo el amor a mi maestra y yo sé que ella la recibió con todo ese cariño, con todo ese amor. Enseguida el sacerdote de la parroquia fue a bendecir su casa también y para mucho más. Se llenó de mucha paz. Ella estaba muy contenta. Yo le podía ver una alegría en su rostro, bien feliz, porque el Señor ya estaba haciendo ahí su obra. Y sigue haciendo su obra en mi maestra. Yo sé que la sigue haciendo. Entonces, esa es otra de las cosas, otro regalo grandísimo que el Señor me regaló, que yo estoy tan feliz. Y todavía de ver a mi maestra, todavía la veo muy contenta, muy feliz, porque yo sé que el Señor ahí se manifiesta. Así sucesivamente, el Señor fue regalándome más cosas. Ellas, cumplió años mi niña. Cumplió años mi niña el 23 de julio. Y todo el tiempo, pues a veces le preguntamos a mi niña qué quiere que le hagamos, si es un pastelito o quiere que vayamos a la playa. Y pues nos gusta mejor irnos a la playa. Entonces nos fuimos a la playa y ese día, el Señor también me regaló. Me hizo pedirle perdón a mi niña, a mis hijos. Recuerdo que ese día estábamos en el hotel y yo le pedí perdón a mis hijos y le dije que me perdonara, porque yo creo que yo no había sido la madre que ellos habían querido. Siento que en ese momento el Señor tocó tanto, sanó muchas heridas. Ese fue el momento precisamente que el Señor quería que yo lo hiciera.
Pero tres días antes de que nos fuéramos a la playa, mi esposo estaba como un poquito como dudoso de querer ir o no. Y me decía mi esposo, es que todo el tiempo que vamos, dice, vamos a los restaurantes, dice, y ahora vamos a ir y tú no vas a poder comer. Digo, no, por mí no se detengan, vámonos. O sea, vamos a disfrutar, a disfrutar de las maravillas que Dios nos ha dado. Vamos. Yo voy a ir con mi pan, no me importa, vamos, eso que no nos impida. Y nos fuimos aún así, y yo hasta busqué en el teléfono las misas que estaban más cerquitas para no perderme ni un solo día de la misa. Para la gloria de Dios, durante los 40 días no me perdí ni un solo día de misa. Aunque estaba ahí en la playa, me fui y busqué una iglesia y allá estaba, me levantaba y me iba a misa. Entonces, esa es una gracia que el Señor me regaló. Me regaló el amor a la misa, me regaló el amor a la Eucaristía. Que yo todavía hasta ahora me siento que si me pierdo un día de misa, siento como que ya no soy yo. Mis hijos regresaron ahora a la escuela, pero estoy buscando la iglesia que me quede más cerquita y el horario para poder asistir todos los días a misa. Y entonces, pues seguí yendo a misa allá a la playa y el Señor en ese momento me regaló de verdad de pedirle perdón a mis hijas y yo le pedí perdón a mis niñas. Y fue algo que pude sanar y pudieron sanar mis hijas áreas que yo nunca pensaba que yo les había hecho daño a mis hijas desde mi vientre. Entonces fue algo que el Señor me mostró cómo yo había dañado a una más de mis hijas. Sí, con mis problemas, con todo lo que yo cargaba, sí, yo dañé a una de ellas más. Entonces ahí le pedí perdón más a ella, a mi niña. Y le dije, mija, yo tengo la culpa ahora sí, por haberte dañado de esa manera. Mi niña se quedaba sorprendida como diciendo, mamá, pero ¿cómo Dios te puede mostrar esas cosas? Porque sí me lo dijo. Y le dije, ahorita no me puedes entender, pero algún día que tú hagas un ayuno como yo, me vas a entender. Entonces, 3 días antes de que nos fuéramos para la playa, yo traía unos piquetes en el corazón. Traía unos piquetitos en el corazón, así como que me daba y se me iba, me daban y se me iban. Entonces yo sentí que era como por un poco de estrés que íbamos a ir a la playa, las preparaciones y que sí vamos y que yo preocupada porque mi esposo pues iba a sentir un poquito mal y cositas así de que yo no iba a comer. Entonces estaba como pensando, pues a lo mejor es un poco de estrés porque pues anteriormente así me pasaba. Pero esto era algo que no me podía yo como definir en ese momento. Hasta que yo llegué a la playa, empecé a sentir otra vez esos piquetitos en el corazón y yo dije, bueno, pues esto es muy diferente a un estrés, no es igual. Entonces fui a misa y ese día y regresamos al hotel, salimos a dar una vuelta y regresamos al hotel y cuando ese día por la noche, yo en la oración le dije al Señor, Señor, ¿por qué yo tengo este dolor? Yo no sé por qué yo tengo este dolor en mi corazón. Entonces le dije, quítamelo tú, Señor. Y en ese momento agarré el teléfono y le mandé mensaje a estas personas, ¿verdad? No sé si son hermanitas o hermanitos en Misión Rural. Les mando mensaje y les digo, ¿por qué me duele mi corazón? ¿Qué significa que me duele mi corazón? Y pues yo dije, van a tardarse tal vez hasta un día o 2 días, ¿verdad? Porque pues así pasa de tanto trabajo que ellos tienen. Entonces yo dije, a lo mejor me contesten y no. Ese día me fui a la cama y todavía orando, en la cama me quedé pidiéndole al Señor y ofreciéndole todo mi dolor como de mi corazón. Ese día recuerdo como que si hubiera sido una pesadilla. El Señor me trae el mismo recuerdo, lo mismo que había sucedido hace años atrás. Porque yo llegué aquí a Estados Unidos con una de mis hermanas. Entonces teníamos problemillas porque vivíamos juntas en el sentido de que con los maridos, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que a mí me molestaba pues que mi cuñado luego fuera como que se encajara mucho con mi esposo. Y me acuerdo que en una de esas pues yo le dije cosas a mi hermana, nos molestamos, se puede decir visiblemente porque nunca nos enojamos bien, nomás nos dijimos cosas, pero en el momento de que yo le dije cosas a ella, mira pues tu marido cómo es o cositas así, ¿verdad?
yo le agarré coraje a mi hermana, porque yo la sentí culpable, porque yo dije, bueno, pues ella ¿por qué no lo calma, verdad? O ¿por qué no hace algo? Algo tan sencillo, que yo pensé que yo no había agarrado coraje contra mi hermana. Entonces el Señor me trajo ese mismo recuerdo, esas mismas cosas. Y en el sueño, como en el sueño tipo pesadilla, yo tenía mucho coraje con mi hermana. Otra vez, como se viera así, tenía mucho coraje con mi hermana. O sea, supe definir qué era el coraje. Y igualito todo como había pasado antes y todo, igual. Y me despierto yo. Eran las 2 de la mañana. Abro mis ojos y estaba sudando, estaba bañada de sudor. Y me levanto y me paro en la cama y digo, ay, Señor, ¿por qué? Y en ese momento mi corazón doliéndome, pero así me brincaba y con un dolor todavía más abundante. Y yo me toqué mi corazón y dije al Señor, ay, Señor, ¿por qué me está doliendo tanto? Pero era un dolor de coraje de ese momento. Y yo me toqué mi corazón y le dije al Señor, ay, Señor, ¿por qué? ¿Verdad? Entonces abro el mensaje. En ese momento dije, pues ¿qué horas son? Y veo que son las 2 de la mañana. Y lo primero que veo es el mensaje de estas personas que me mandaron decir de Misión Rúa. Y me dice el texto, el dolor del corazón significa, tienes que pedir perdón o perdonar. Ajá. Entonces en ese momento mi corazón estaba doliendo. Por ese coraje que yo, ahora sí el Señor me lo trajo otra vez igual. Y yo dije, no, pues en cuanto amanezca tengo que hablar a mi hermana y pedirle perdón por esa vez, por eso que había pasado el portón. Y dicho y hecho, yo hablé con mi hermana, le hablé y le pedí perdón y le dije, hermana, yo no sentí que te fuera a agarrar coraje, perdóname, mira algo que era algo que, hace añísimos. Entonces, perdóname y esto y lo otro. Y le pedí tanto perdón a mi hermana de corazón. Y mi hermana me dijo, perdóname tú a mí porque pues tú eras la más chica y yo te tenía que cuidar y cosas así. Entonces, nos pedimos perdón. Me acuerdo que fue algo tanto que me llenó a mí, me llenó tanto en ese momento. Desde ese día en adelante jamás me volvió a doler el corazón. Eso desapareció completamente. Fue algo tan hermoso, esa sanación. Y le dije a mi hermana, yo quiero sanar, yo quiero liberarme desde este momento. Y así es. Y ahí mismo aproveché ya después de que colgué con mi hermana para hacer mi oración de perdón también hacia los seres queridos que yo había, que yo sentía que en algún momento yo tuve coraje. Con mi padre pedí perdón y le dije, perdóname papá, donde quiera que tú estés, perdóname, yo te perdono de corazón, ¿sí? Yo te perdono por todo. Y perdono a toda persona que me haya hecho daño, a toda persona, y yo perdono a toda persona que yo tenga que perdonar. Entonces fue algo tan hermoso, esa oración en la playa fue algo tan hermoso que yo estaba hablándolo como ahorita estoy compartiéndolo. Y fue algo muy bonito. ¿Por qué? Porque yo supe que el Señor ahí estaba conmigo. Ahí estaba conmigo en todo momento. En todo momento y desde ahí jamás me volvió a doler el corazón. Después empezó, en la parte baja me empezó el dolor de la espalda bastante. En el lado derecho, como si fuera como un círculo, empezó mi dolor. Y yo decía, a lo mejor es algo que tengo que entregar, a lo mejor es algo que tengo que llevar, ¿verdad? Entonces yo volví a mandar mensaje otra vez y me dijeron que el dolor de la espalda podía ser también por algo que yo traía cargando con mi papá. Entonces yo siempre tenía a mi papá en oración y seguía, pero ese dolor no desapareció hasta el mero día que terminó el ayuno. Ese dolor no desapareció, siguió siempre ese dolor. Entonces, en las lecturas, casi siempre que yo escuchaba, y se me venía siempre algo más a mi cabeza que siempre decía, carga tu cruz y sígueme. Entonces yo lo unía a ese dolor, a esa pasión de Cristo, que Él había cargado la cruz por mis pecados, por mí, y era que yo estaba cargando mi cruz. Y yo aceptaba ese dolor en mi espalda, día con día. Era un dolor que yo no podía, era a veces tan desesperante, que yo ni acostada ni parada. Yo no consentía nada, que a veces quería correr.
era mucho el dolor allí. Se corría por toda la espalda baja y sentía yo mucho ese dolor. Pero lo unía a ese dolor en la cruz del Señor. Día con día lo unía. Y yo le decía al Señor, acéptalo, Señor, por mis pecados, por todo lo que sufriste en la cruz. Lo aceptaba con todo el corazón. Así sucedió. Más nada volví a sentir yo. Me refiero que desde que empezó el ayuno, yo no experimenté debilidad. Tenía mucho miedo, porque esa era una de las cosas, porque a mí me encanta mucho hacer ejercicio, porque yo estuve prediabética y al empezar a hacer ejercicio se me quitó, se me fueron bajando los niveles del prediabetes. Y es una de las cosas que me gusta hacer ejercicio, no por vanidad. Jamás pienso como que se me ha dado de eso de lo de la vanidad, pero no por vanidad, porque a mí me gusta sentirme bien y poderme mover, en el sentido de que yo siempre he sido muy gordita. He sido muy gordita y cuando estaba prediabética estaba casi en 240 libras. Entonces yo no podía jugar con mis hijos, yo no podía levantarme, yo no podía hacer nada. Y me metí a hacer ejercicio. Una de mis amigas me invitó y nos fuimos a hacer ejercicio. Y entonces, mi maestra tan buena que es la del ejercicio, ella me decía, vente en la mañana y vente en la tarde y que tú motivas a las muchachas. Y siempre yo no quería dejar de ir ni en la mañana ni en la tarde, agarrar las dos clases, ¿sí? Dios es tan grande, tan misericordioso, tan bueno, tan amoroso, que como dice el Señor, si nosotros tuviéramos un poquito de fe, como un granito de mostaza, ¿qué no haríamos? ¿Sí? Siento como que me abandoné tanto al Señor, tanto me abandoné, que yo le dije, Señor, tú vas a hacer de mí lo que tú quieras. El Señor ahí está, dándome fuerza día con día para yo seguir dando ese testimonio de vida con mis compañeras también, porque ellas empezaron a preguntar, ¿qué estás haciendo para perder peso? ¿Qué es esto que estás haciendo? Me acuerdo que en una de esas entró una compañera y dijo, prepárenme un shake, o una barrita, porque tengo una hambre, dice, tengo más de las 4 de la mañana que no he comido y me voy hasta desmayar, dijo. Entonces, eso también lo fui a confesar definitivamente. Pero como dijo ella que se iba a desmayar, y yo le dije, y yo dentro de mi cabeza yo dije, ay Dios, si yo ya llevo más de 3 semanas y no me he desmayado con el ayuno, ¿cómo se va a desmayar esta mujer? O sea, yo pensando, ¿no? Y en ese momento, miren, el Señor me regresó así como de una bufetada y me dijo, no eres tú, soy yo el que ayuna en ti. En ese momento, se los juro, yo quería llorar. Yo quería hincarme llorando y decirle al Señor, perdóname, Señor. Si es cierto, nunca te voy a quitar la gloria. Señor, perdóname. En ese momento que yo dije eso, es en mi cabeza, no eres tú, soy yo. De ahí en adelante yo dije, jamás le voy a quitar la gloria y la honra a mi Señor. Personas que me pregunten y me digan, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hiciste? Yo voy a dar mi testimonio de vida, siempre y en todo momento. Por eso ahora estoy dando aquí mi testimonio, porque en realidad yo no quería darlo. Yo no quería hablar, porque en primer lugar le he pedido mucho al Señor que me dé esa cordura, porque hablo mucho, ¿sí? Y yo le digo al Señor, a veces hablo cosas que no debo de hablar. Entonces le digo que me dé esa cordura para mantenerme callada, porque a veces digo las cosas que no me parecen, que no me agradan. O sea, digo lo que pienso, me dejo llevar rápido por lo que estoy hablando. Entonces yo le digo al Señor que me mantenga callada. Esa es una de las cosas que también le he pedido al Señor. Prudencia. Que me dé prudencia para en qué momento sí y en qué momento no tengo que hablar. Y como que por eso mismo decía, no quiero grabar mi testimonio, porque con una palabra puedo matar, con una palabra puedo herir, y no sé si es lo adecuado, ¿sí? Entonces, pues ahora lo estoy dando. El Señor me hizo la invitación a través de Mari, de mi hermanita Mari. Me hizo la invitación para que yo grabara, para que yo hiciera este video. Y asimismo me gustaría seguir dando mi testimonio de vida por todo en donde yo me pare. Y así lo he dado. Me han preguntado qué has hecho y yo les contesto.
estoy en ayuno. Una de las primeras personas que yo le hablé del ayuno fue a mi hermana, a esta hermana que yo les platico. Ella sufre mucho de sus riñones. A ella no le daban pocas esperanzas de que le funcionara uno de sus riñones, porque ya le estaba trabajando creo que un 20% uno de sus riñones. Uno le trabajaba 20% y el otro creo que ya un 5%. De hecho, siempre está mala de sus riñones mi hermana. Entonces, ella todo el tiempo está enferma, de verdad, y tiene más dolores en su cuerpo que yo espero que ella también algún día pueda dar su testimonio como ahorita lo estoy dando yo, porque de verdad que ella me platica a mí las cosas y de verdad que yo veo cuánto el Señor se ha derramado en mi hermana. Para la gloria del Señor, mi hermana está en el día 38 de su ayuno, el día de hoy, y pues ya, le faltan solo 2 días para la gloria del Señor, porque aquí es el Señor el que obró en ella. Y en este ayuno mi hermana no ha experimentado nada de dolor de su riñón. Es algo que ella está tan feliz, que a mí me gustaría dar su testimonio de ella, pero no lo voy a dar, porque ese es de ella, ese es de mi hermana y me gustaría que ella lo diera. Entonces, estoy tan feliz, tan gozosa de ver lo que el Señor ha hecho en mi hermana. Ella es una de las primeras personas que el Señor le hizo la invitación, ¿sí? Y después de allí, también el Señor me puso mucho que le hiciera la invitación a una de mis tías, para que llevara el ayuno. El Señor solamente sabe lo que mi tía está pasando, ¿verdad? Y el Señor me la puso una vez en misa que le hablara del ayuno. Y empecé, y luego dije yo, tengo que obedecer. El Señor me la puso en misa que yo tengo que hablarle del ayuno, y yo no sé el Señor que va a hablar a través de mí, pero yo le voy a llamar por teléfono. Le llamé, hablé con mi tía. El Señor toca corazones. Mi tía me dijo, estoy preparándome para empezar el ayuno. Yo espero en Dios que mi tía muy pronto lo empiece. A mí me hubiera encantado acompañar a mi tía y acompañar a otras personas que me están diciendo que quieren comenzar el ayuno. A mí me encantaría acompañar a todo mundo, pero en realidad yo estoy saliendo apenas de mi ayuno. Y si el Señor me hace el llamado a que yo acompañe a cualquier persona a ayunar, yo lo voy a hacer, porque así el Señor me está mandando y Él me va a dar la fuerza para yo terminar lo que Él me mande, la obra que Él quiera. Entonces, así ha pasado, y de ahora en adelante he seguido yo hablando y propagando. Me considero una propagadora del ayuno, y he seguido propagando el ayuno por todos los lados. Cualquier persona que a mí me pregunte, ¿cómo has hecho para perder peso? Te veo diferente, porque hasta eso me empezaron a decir que me veía más bonita, que yo tanto no me veo, y yo pues yo digo que no, ¿verdad? Pero la gente empieza a decir, ¿qué estás haciendo? Te ven diferente, te ven que actúas diferente, que proyectas algo diferente, y la gente te pregunta. Entonces enseguida yo luego hice ayuno, estoy en ayuno, y es algo que no son sus palabras de uno, es las palabras de nuestro Señor, que Él habla allí. Él habla. Una hermanita también de la iglesia me preguntó que qué había hecho yo, que porque ella me vio hace muy poco tiempo y me había visto que no había perdido tanto peso como hasta ahora. Y yo le dije, si te digo mi receta, ¿la vas a hacer conmigo? Y me dice, sí, claro. Y yo le digo, estoy en ayuno, sí, a pan y agua. Ay, pero ¿cómo? Mira, dice, ¿cómo puedes? Le dije, no, yo no soy. Es Cristo quien ayuna en mí. Es Cristo quien vive en mí, ¿sí? Y ella me dice, le dije, te voy a dar un consejo. Si lo piensas hacer por vanidad o por bajar de peso, no te va a funcionar. No te va a funcionar. Te lo digo porque yo ya pasé por eso, ¿sí? Y le compartí a ella también. Cuando yo me iba a casar por la iglesia, mi comadre, que es como mi hermana, que la quiero muchísimo, mi comadre, ella estaba en un ayuno por 9 días. Cuando yo me iba a casar, me dijo a mí, comadre, dice, pues se viera de meter en ayuno, dice, los 9 días conmigo para que el Señor se derrame en su matrimonio. Hágalo. Entonces, yo dije, sí, no, yo voy, yo me aviento. O sea, así. Pero en el fondo yo dije,
lo voy a hacer para que baje de peso y me quepe el vestido, porque ahorita que estoy con estos nervios de la boda, estoy subiendo mucho de peso y no me va a quedar el vestido. Dije yo, ¿cómo me voy a ver? Ay, Dios mío, estaba yo con aquello. Ay, no, de verdad yo les comparto. Fue algo terrible y horrible para mí. 3 días, tan solo fueron 3 días. El primer día yo entré como en una ansiedad horrible, que quería yo como que tenía un coraje por dentro de mí. No dormí toda esa noche. El siguiente día igual, ya con dolor de cabeza, con dolor de espalda, con dolor de cuello, de la tensión, con todo esto sentía yo unos brazos así tan hinchados, de la misma tensión que yo tenía. Pasó el segundo día y yo sentía morirme. Pero yo no hacía oración. Yo no me aventé así. No hice oración, no dejé que Dios ayunara en mí, no nada. O sea, yo dije sí para que Dios venga y haga su obra y lo que sea. Sí, pero muy en el fondo el Señor conocía mi corazón y mis sentimientos y mis pensamientos, lo que yo estaba pensando. Que yo lo había hecho para que a mí me cupiera el vestido. Sí. Pero al Señor no lo podemos engañar para nada. Solo 3 días aguanté. Y fue el máximo que yo pude aguantar. 3 días aguanté. Y peor engordé. Del estrés, peor engordé. ¿Sí? Entonces, sí le recomendé a ella eso. Que si lo iba a hacer por vanidad, que no lo hiciera por vanidad. Que lo hiciera por amor a Cristo. Que lo hiciera por alguna intención que ella tuviera, pero que dejara que Dios actuara en su corazón. Que dejara que Dios ayunara en ella. Y ella me dijo, sí, quiero un poco más de información de todo lo que tú hiciste, porque necesito que Dios me sane de muchas áreas, físicamente. Le dije yo, y interiormente, me dijo sí. Cuando yo empecé a hablarle a ella del ayuno, ella se me quedaba viendo con unos ojos tan llenos de alegría y de paz, y me abraza y me dice, tienes tantas palabras tan llenantes, dice que me siento tan feliz al escucharte. Dice, por favor, háblame más del ayuno. Y yo le dije que le iba a mandar los videos del padre Claudio y que él iba a mandar toda la información para que ella en cualquier momento que quisiera se pudiera unir al grupo de Misión Rúa y todo eso. Entonces la orienté bastante y me dijo que ella iba a ver cuándo empezaba su ayuno, pero ella piensa empezarlo para Cuaresma. Así igualmente me le he pasado por toda la vida propagando ahorita, les puedo decir desde que conozco el ayuno, hablándoles a toda la gente del ayuno, hablándoles a mis hermanos del ayuno. Pude hablar con mi madre y hablarle del ayuno. Mi madre tiene 65 años y yo quisiera que mi madre hiciera un ayuno. Y el día que mi madre haga un ayuno, quisiera que el Señor me dé la gracia para poder unirme con ella. Quiero hacerlo junto con ella. Entonces, yo le hablé a mi madre del ayuno y yo le dije, el Señor quería sanarle muchas cosas a mi madre del pasado. Le hablé con todo el corazón, le hablé llorando, le hablé con mucha alegría. Yo le dije a mi madre, si lloro, es de alegría, madre. Es de alegría, no es porque a mí me duelan las cosas. Uno llora porque se siente tan pequeñito de tanto amor que Dios le puede dar a uno. Es un amor incomprendible ante mis ojos, ante mi sentir. Pero lloro de pura felicidad, madre. Cuando yo le dije a mi mamá todo lo que el Señor había hecho en mí, mi madre me escuchó. Yo se lo dije con todo mi corazón, porque de verdad yo me sentía y me siento todavía, pero estoy hablando del momento que yo le dije a mi madre. Me sentía tan gozosa. Tan solo al hablar del ayuno para mí me hace sentir tan feliz. La semana pasada que tuvimos el grupo por parte de San Juan Diego, conocí a una persona que había hecho el ayuno de 40 días. Y me quedé casi hasta las 10:30 de la noche hablando con esta persona. Estaba yo, se me ve el tiempo. Y yo le dije a ella, usted que conoce más a la coordinadora del grupo, dígale por favor que le deje dar un testimonio del ayuno de 40 días, que se propague el ayuno, porque eso es algo de lo cual debemos hablar. Tenemos que propagarlo. ¿Por qué? Porque como yo le dije a mi hermana, la que ahorita está en el ayuno, yo le dije a mi hermana,
Si nosotros hubiéramos conocido de este ayuno, yo creo que otra vida hubiera sido. Tan solo con mi padre le hubiéramos podido ayudar en su conversión, hubiéramos podido ayudar a nuestra familia, hubiéramos podido hacer un cambio, ¿sí? Y lo mismo me dice mi hermana, ¿por qué yo no conocí este ayuno como yo les comparto? Ella va a dar su testimonio, ¿sí? Pero al principio, antes de conocerlo, nosotros se nos hace absurdo esto, como que, ¿por qué? No, esto es fuera de lo normal, fuera de lugar. Pero después, cuando uno conoce en realidad lo que es el ayuno, conoce todas las bendiciones, que esto es otro tipo de espiritualidad, otra dimensión, se puede decir, cerca de Dios. Se siente uno el pensar, ¿por qué no conocí antes del ayuno? ¿Por qué no hubiera pasado esto y esto y esto y esto en mi vida? Otra historia hubiera sido. ¿Por qué? Porque vemos la grandeza, vemos el poder en el ayuno que en realidad tiene. Lo vemos tan de cerca que sabemos nosotros que si esto lo hubiéramos conocido antes, otra vida hubiéramos sido diferente nosotros. No hubiéramos ahora sí que seguido cometiendo más pecados, no hubiéramos dado un giro a la vida de diferente manera. Vemos tan claro todo, se nos cae una venda de nuestros ojos. Es algo tan grande, y más cuando el Señor empieza a fortalecer tu familia, a fortalecer tus hijos, a ver cómo tus hijos aman a Dios, que eso fue lo que pasó en mí. Mis hijas se acercaron más a Dios, mis hijas tienen más confianza en Dios. Mi esposo y yo empecé a ver a mi esposo, volví a enamorarme de él otra vez, con un amor diferente, volví a ver a mi esposo con los ojos de Cristo. ¿Sí? Esos detalles que yo no veía de mi esposo, yo los empecé a mirar. Yo empecé a mirar todos esos detalles. Yo empecé a mirar, ahora sí que lo que era para mí antes molestoso, para mí se convirtió en una virtud, se convirtió en amor, ¿sí? Que si dejaba ya mojado el baño, al cepillarse la boca, al lavarse las manos, para mí se convirtió en no enojo, sino en amor. En ver que mi esposo necesita mucho amor, necesita mucho cariño, necesita mucha comprensión, y que si Dios me puso ante mi esposo fue porque sabe que yo voy a ser una persona que va a proyectar el amor de Cristo, ¿sí? Entonces, son muchas cosas que el Señor nos va dando conforme pasa el tiempo, conforme va pasando este ayuno, y en realidad nos sentimos y nos pensamos, ¿por qué no conocimos antes este ayuno? Las cosas hubieran sido de otra manera. Cuando la verdad, al querer empezar este ayuno, cuando uno quiere empezar este ayuno, el enemigo ataca. No te quiere dejar que hagas el ayuno, no te quiere dejar que conozcas de este ayuno. ¿Por qué? Porque sabe cómo Dios se va a derramar en ti. Por eso no quiere que hagas el ayuno y te mete miedo. Y a cada que empezamos un ayuno nos mete miedo. Y a cada que vamos a comenzar a dar un paso así, empieza por un lado y por otro a ponerte muchas trabas. Pero yo sí puedo decirles, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque mientras nos abandonemos a Cristo, Él va a estar con nosotros. Yo sufría de gastritis, el Señor sanó mi gastritis. He padecido mucho del dolor de mis rodillas. El Señor aminoró mi dolor de las rodillas. Él va a terminar de hacer su obra con mis rodillas. Puesto en mí una mirada diferente para las personas, de comprensión, de amor. Ahora veo a las personas y lejos de juzgarlas, de verdad veo cuánto daño y dolor traen en su corazón. Que es que a veces digo, de verdad, yo no podía ver eso. El ayuno tiene tanto poder. Vimos un crecimiento de San Juan Diego, como les comentaba. Nos fuimos al crecimiento de este entrenamiento para servir. Y nos llamaron a todos los líderes, ¿verdad? Que iban en la plática, lo dan puros sacerdotes. Puros sacerdotes, ellos vienen de Argentina. Entonces, estaban como 100 personas, yo creo, de varias iglesias. Se juntaron para recibir la clase. Entonces, en ese día yo les comparto porque sí, el Señor quiere que nosotros hablemos y propaguemos
del ayuno y hagamos invitación en el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque ese día el Señor me lo mostró otra vez. Nos fuimos al Congreso, llegamos a recibir esta plática. Estaba yo durante el ayuno. Creo que faltaban como 5 días para que yo terminara mi ayuno. Entonces, resulta que llegamos ahí y nos da nuestro material, nuestros libros nos los dieron. Y nos dicen, nos pregunta el padre, ¿ustedes qué harían para que su grupo de ustedes no se vaya, no se descarrilen como las ovejitas? Pero antes de eso, hay otra cosa que me voy a salir un poquito. Cuando yo iba a empezar este ayuno, yo también lo ofrecí diciendo, el Señor que haga en mí lo que Él quiera. El 9 de agosto es mi cumpleaños y yo dije, me voy a regalar ese regalo del ayuno. Me voy a regalar. Para mí fue otra bendición ahí, porque el 9 de agosto tuvimos otro crecimiento y fue el 10 de agosto el crecimiento del que les estoy hablando ahorita. El 9 de agosto tuvimos nuestra primera plática a las 7 de la noche y nos juntamos ahí todas las personas. Fue la primera plática. Ahí nos pusieron por Zoom a un padre de México y este padre dijo una palabra ahí. Dijo, si ustedes están pasando una tribulación o cualquier tipo de problema, ayuno y oración. Cuando él dijo eso, mi cabeza lo captó y lo guardó. Y siguió la plática, dándonos el crecimiento. Y ahí quedó. Salimos pues como a las 9 de la noche, ¿verdad? Del crecimiento. Y ya llegué yo a casa. Llegué a casa, fue un día tan bendecido para mí porque lo sentí como un regalo grande, ¿verdad? Lo sentí como un regalo enorme para mí. Y ya llegué a casa y estaba mi esposo, estaba mi comadre ahí. Me visitaron las personas que tanto quiero, ¿verdad? Me felicitaron, me mandaron mensajes, me hicieron sentir muy amada, muy querida. Y ya mi esposo estaba ahí. ¿Cómo te fue? Muy, muy bien, muy bien. Me traje eso de mi regalo. Yo dije, muy bien, me sentí muy contenta. Muy contenta. Mi esposo me recibió con mucho cariño, mi comadre, todos. Entonces dije que me sentí muy, muy feliz. No sentía ni el cansancio. No sentía ni el cansancio porque decía, mañana voy a levantar bien temprano y nos vamos a tener que ir. Es como a 2 horas y media de camino. Más o menos, sí, como 2 horas. Entonces vamos a levantar bien temprano para recibir esa otra plática. Pero yo estaba feliz. Sentía esa presencia del Señor. Sentía un gozo grandísimo. ¿Sí? Un gozo, ¿por qué? Porque no hubo salidas a comer. Nadie me llevó ni pastel ni nada. Nadie me llevó, como otras veces. Fue un regalo tan hermoso para mí, saber que fueron a llevarme su presencia, que fueron a llevarme sus regalos. Mi hermana estuvo allí. Entonces fue algo que para mí fue algo tan llenante, que como dice el Señor en su palabra, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Entonces, para mí fue algo que yo dije, fue algo diferente, fue algo totalmente fuera de lugar, ¿no? Para mí. Entonces, pues me sentí muy amada. Así pasó ese día de mi cumpleaños. El día siguiente, el día 10, nos vamos a este crecimiento. Bien temprano a pararnos y nos vamos a este crecimiento. Como saben, en un congreso todos se sirven de comer, todos están comiendo felices, café, el olor al café, Dios mío, todos por aquí, todos por aquí. Y yo, por esa fortaleza y por esa gracia del Señor, feliz, feliz, feliz. Me sentía tan llena, me sentía tan feliz y tan contenta, ¿sí? Así sucedió. Nos sentamos a la plática y cuando el padre preguntó esa pregunta, que nosotros ¿cómo haríamos? ¿Cómo haríamos para que nuestro grupo no se vaya, no se aleje? Mucha gente alzaba la mano, por aquí, por allá. Y yo alzaba mi mano. No me oía el padre, no me veía el padre. Todos por acá contestaban, todos por allá, nadie me veía. Y yo dije, ¿será que debo de hablar? ¿Será que no?
Primero lo dudé antes de estar levantando la mano. Pero empezó un corazón grande como a latirme en mi panza. Ya no sentía yo mi corazón aquí. Yo lo sentí en mi panza. Pero, pero, pero no era de nervios, porque yo estoy acostumbrada, se puede decir, a hablar en público, a hablar con la gente. Sí me da un poquito de nervios, pero cuando a mí me ponen como a compartir o me dicen, pues soy muy platicona, soy muy hablón. Pero, pero, pero no era de nervios. Y se me venía el ayuno. Ayuno, que yo tenía que decir desde el ayuno. Y empiezo a levantar mis manos y todas empiezan a compartir. A ver, dime tú. Y yo levantaba mi mano y a mí el padre no me veía. Y yo decía, mi mente me decía, cállate, no digas nada. Pero mi corazón, como si fuera un corazón tan grande en mi panza que se me quería salir algo caliente que yo jamás había experimentado. Y yo como que si se quisiera salir así. Y yo decía, ay, ¿qué es esto? Y yo no me podía tranquilizar y a la vez como que se me empezó a calentar mis manos y hormiguearse mis manos. Y yo decía, ¿qué es esto? Sí, yo no sabía qué era eso. Entonces el Señor quería que yo hablara del ayuno. Y entonces levanto mi mano, ya casi cuando iba a terminar la pregunta, levanto mi mano y el padre voltea y me ve y me dice, habla. Y entonces le digo, bueno, padre, le digo, pues yo pienso que yo lideraría, le digo, a mi grupo de la manera, le digo, que ayer nos dijo el padre que nos estaba dando la plática, nos dijo que en todo momento nosotros teníamos que pedir oración y más que nada también ayunar. Yo pienso que el ayuno y la oración es lo más importante. Cuando alguien de tu rebaño, alguien de tu grupo se está alejando, hay que ayunar. Ayunar y oración, le dije yo. Entonces el padre me dijo, muy bien dicho, qué bueno que lo dices. Les voy a compartir algo del ayuno. Cuando él dijo eso, inmediatamente se paró mi corazón de mi panza. ¡Pum! Así, todo se cambió inmediatamente. El padre empezó a dar un testimonio, a decir que ahora yo los voy a compartir. Dijo el padre, nosotros éramos 3 sacerdotes y 2 misioneros que fuimos a misionar a un lugar donde nadie había entrado a hablarles de Jesús, donde nadie se había bautizado, donde nadie había confesadose. Y nosotros íbamos a entrar a ese lugar. Pero antes de llegar, un día antes de llegar a ese lugar, nosotros con los 3 sacerdotes y los 2 misioneros decidimos hacer una junta y decir que vamos a ayunar a pan y agua. Y dijo el padre, lo sentimos mucho nosotros por los misioneros porque estaban chiquitos y ellos nunca habían ayunado tal vez. A pan y agua, ha de haber sido muy difícil para ellos. Dice, pero decidimos que se hacía y se hacía. A pan y agua ese día que íbamos a entrar a ese lugar. Dice, pues para la gloria de Dios, para cayéndose la tarde, había filas y filas enteras de personas confesándose y bautizándose para la gloria de Dios, porque el ayuno tiene poder. Él lo dijo, cuando eso dijo, yo se los digo, mi corazón se llenó de tanta alegría, de tanto gozo, que yo estaba tan feliz. Yo quería en ese momento, eso pasó, que él dijo eso, empezaron a preguntar, padre, ¿cómo puedo hacer el ayuno? Padre, ¿cómo se llama el ayuno? Padre, empezaron a preguntar y eso más me llenaba de alegría y de gozo. Empezaron a preguntar. Y yo ahí estaba en mi silla y yo le dije al Señor, debo de hablar, debo de pararme y decir que se puede hacer de esta manera y que se tiene que hacer así. Y yo pensando, y yo le dije al Señor, dame cordura, Señor. Entonces en ese momento dije, creo que no es lo adecuado, el mensaje ya está dicho. Y ya no lo dije. Entonces para mí el Señor ahí me dio esa prudencia. ¿Sí? Porque hubiera sido yo la parte imprudente, sí lo hubiera hecho y lo hubiera dicho. Pero el Señor me dio prudencia en ese momento y me dijo no. ¿Sí? Entonces el padre dio el mensaje, dio lo que tuvo que decir. Sí, llegó la hora del almuerzo, sacaron comida porque es pues abastecido, nos dan, ¿verdad? Y ese día sirvieron bastante, pues en cuanto dijeron es la hora del lunch, prepárense para comer, yo agarré y llevaba yo en mi bolsa mi pan.
Agarré y me salí al frente, había un parquecito y ahí me fui a comer yo. A darle gracias al Señor por todo. Y así pasó en la hora del almuerzo, en la hora de la comida, porque se terminó como a las 9, a las 8 de la noche, desde toda la mañana. Entonces fue todo un día completo como tipo retiro. Y fue algo tan bonito porque yo me salía ahí al parque y yo me comía mi panecito y volví a entrar y otra vez. Entonces era algo que estaba alimentándome tan hermoso. Por eso yo les digo, el ayuno tiene poder. El ayuno tiene muchísimo poder, aparte de que restaura su familia de uno, aparte de que uno ve las grandezas en sus hijos. Y les puedo compartir que cuando yo llevaba como 3 días de empezar mi ayuno, le empecé a platicar a mi esposo sobre el ayuno y cómo me sentía, porque él tenía miedo todavía. Y él decía, si te sientes mal o algo llega a pasar, avísame, porque te voy a llevar al hospital. Porque no, pues eso no puedes pasar, hombre, ¿cómo hay? No, mi esposo, así, si te sientes mal, pero avísame. Y yo, sí, no te preocupes, yo estoy bien. Y conforme fue pasando los días, decía, no te sientes mal, no, pues si yo no estoy ayunando, el Señor está ayunando en mí, tú no te preocupes. Entonces mi esposo empezó a ver esas cosas. Y me acuerdo que mi esposo me dice, yo voy a ayunar contigo. Dice, pero yo voy a ofrecer, dice, el café y el Rockstar, que esos me cuestan dejarlos. Y cuando él me dijo, me dio mucha felicidad. Le dije, sí, viejito, le dije. Sí, le digo, acompáñenme, hijos. Y luego mis hijos, mamá, pero ¿yo de qué puedo ayunar? Y ya les empecé yo a decir, tú puedes ayunar de teléfono, tú puedes ayunar de sacándome de las basuras, tú puedes ayunar de esto, tú puedes ayunar. Lo voy a pensar, se quedaron mis hijos. Lo voy a pensar. Y mi esposo me dijo, sí, yo voy a estar contigo. Entonces mi esposo, pues todavía sigue ayunando porque creo que no ha vuelto. El Señor le quitó esos vicios, se puede decir. Ese mal hábito del Rockstar y del café. Así que mi esposo pues ya lo dejó. Se puede decir por la gloria del Señor, por la gracia de Él, porque ese era un mal hábito que él tenía de estar tomando Rockstar café, supuestamente para que lo despertara en su trabajo. Pero él me dijo, cuando ya iba como a mitad del ayuno, me dice, no se necesita nada de eso. Como dices tú, me dijo mi esposo, como dices tú, solamente hay que ofrecerle a Dios, dice, nuestras fuerzas, nuestro día a día, dice, para que Él venga a ayudarnos en nuestros trabajos diarios. Y muchas otras cositas, pero pues ahorita no me quiero salir fuera de lo que es este testimonio de 40 días. Para mí ha sido lleno de bendiciones, muchísimas bendiciones, y puedo compartírselas como ahorita lo que le estoy diciendo. Y siento que se me están olvidando más cosas, pero de verdad, no hay que tener miedo. No hay que tener miedo, hay que abandonarnos al Señor. No hay que tener miedo para hacer un ayuno. Hay que someternos a lo que Dios nos está regalando. ¿Sí? Cuando sentamos ese llamado de nuestro Señor, hay que hacerle caso, porque las bendiciones son abundantes y lo que Él quiere regalarnos, de verdad que ningún ser humano nos lo puede dar, nadie. Entonces, no tengan miedo, porque son puros ataques del enemigo. Y como dice en uno de los versículos de San Pablo, aunque las lanzas vengan llenas de fuego del enemigo, que aunque nada más nos pandiemos, pero que no nos caigamos, ¿sí? Porque Él va a lanzar y Él va a estar al ataque. Él nos conoce también, dónde son nuestras debilidades, dónde ponemos nuestros pretextos, qué es lo que nosotros estamos haciendo para nosotros alejarnos de Dios. Entonces no hay que tener miedo, porque la vida se nos escapa de las manos. Y hoy estamos y mañana quién sabe qué cuentas le vamos a entregar a Dios de todos los llamados que Dios nos hizo y nosotros no aceptamos. Entonces es un caminar y es un proceso, no es de la noche a la mañana. Pero seguimos caminando poco a poquito con el Señor, poco a poquito. El Señor nos mandó a este mundo por una misión, para algo, y hay que descubrirla. ¿Para qué? Hay que descubrirla. Mi mamacita tenía un lema que decía que nosotros no venimos como vacas de engorda, nada más a comer y a dormir.
porque Dios tiene una misión para nosotros. Así que yo pienso también lo mismo. Y pues, como les comparto, el Señor me ha mostrado tantas cosas. Y en el ayuno también una de las cosas que el Señor me mostró, me trajo a mi cabeza un recuerdo de cuando yo estaba niña. Y me trajo el mismo momento que yo había vivido. Un día en la noche que yo estaba en oración, el Señor me trajo ese momento. Dice, donde yo pastoreaba mis chivas, que en ese tiempo mi papá tenía como unas 8 chivas, 7 chivas por ahí así, y yo que era la más grandecita junto con mi hermana, las llevábamos al cerro a comer porque pues allá de Michoacán donde yo soy estábamos como en la lomita del cerro y teníamos que llevar las chivas a pastorear para sacarle la leche, para darle a las más chiquitas y así. Entonces me acuerdo que en esos momentos yo tenía como mucha depresión entre la edad de 13 años. Tenía mucha depresión. En esos momentos sufría yo mucho por todos los desplantes que mi papá me hacía. El Señor me trajo a mi cabeza en ese momento que yo estaba tirada de panza para arriba viendo las nubes. Y en ese llanto y llorar yo le decía al Señor, ¿por qué no me morí? ¿Por qué no me he muerto? Mejor no hubiera nacido, ojalá que me hubiera muerto. Y en ese momento el Señor ese día en la oración y en la noche me trajo ese recuerdo, esas palabras. Y entonces el Señor me dice, por esto te traje, por esto te dejé, para que me sirvas, sí, para que lleves mi mensaje. Entonces ahí otra vez fue otro llorar, ahí fue otra purificación, donde el Señor otra vez me mostraba el por qué me había dejado, el por qué me trajo. Y así mismo, a todos nosotros nos trajo por una misión, que a veces no comprendemos, que a veces nos sentimos que para qué venimos al mundo. Lamentablemente, a veces agarramos otros caminos en los cuales nos desviamos y nos alejamos de Dios. Entonces, yo sí puedo compartir eso. Dios nos trae para algo. Lo que para Dios, ahora sí para nosotros es imposible, para Dios no es imposible. Y otra de las cosas que el Señor me mostró en misa también. Ahí me trajo otro también el Señor. Cuando mi esposo tenía bastante trabajo, que recién estábamos empezando. Y yo tenía mis niñas chiquitas. Ahorita la más grande pues ya tiene 16 años, va a cumplir 17. Pero en ese entonces mis niñas tenían como entre 2 añitos y 3 añitos. Las dos niñas se me juntaron juntitas. Y yo recuerdo que yo solita me iba a misa. Y me iba como con esa depresión, con esos problemas que yo estaba pasando con él. Y me iba con esa tristeza a misa. Y sabiendo que mis hijas no me iban a dejar escuchar misa. Porque se peleaban entre las dos. Y que esto y que aquello. Y nunca me dejaban oír misa en paz. Lejos de salir con paz, salí enojada yo. Y recuerdo que muchas veces veía yo parejas y veía personas que yo decía, sus esposos les ayudan, sus esposos vienen a misa. ¿Cómo quisiera que mi esposo viniera conmigo a misa? ¿Cómo yo quisiera que mis hijas ya estuvieran grandes para que pudieran venir conmigo a misa? Y calladitas y que escucháramos misa como Dios manda. Sí, mira, salgo enojada. Lejos de eso, salgo enojada. Y entonces me recuerdo que el Señor me trae eso. Antes de acabar el ayuno en misa, me trae eso el Señor. Y me dice el Señor, ¿recuerdas cuando tus hijas estaban así y tú decías esto? Todo me lo trajo lo mismo que yo decía. Y me hace que voltee a ver a mi esposo, a mis hijos, escuchando misa como Dios manda. Y me dice, lo que para ti era imposible para mí. Ahí fue otro mensaje de mi Señor, que Él me estaba diciendo, sí, para el ser humano es imposible, pero para mí no es imposible nada. Y ahora yo puedo compartirles que muchas personas pasaron y están pasando lo que yo, ¿sí? Que muchas personas decimos, no puedo ir a misa porque mi esposo no va, o porque no quiere, o porque muchas cosas. Pero Dios, Él sí lo puede. Y Él lo logró a través de este ayuno.
y me lo ha mostrado, y me ha mostrado muchísimas más grandezas de lo que les digo, que se me está pasando más cosas que el Señor me ha regalado y me regaló durante ese ayuno. Así que, bueno, me extendí muchísimo, como les comparto, hablo mucho, pero yo espero que el Señor a través de mis palabras pueda tocar corazones y les hable el mismo Señor. Y si alguna de mis palabras les tocó el corazón, no soy yo, es el mismo Señor que les habla. Es el mismo Señor que les está haciendo un llamado, que les está diciendo. Porque yo como hija suya, ¿qué puedo dar? Solo soy una mujer, como dijo San Pedro. ¿Sí? Pero el Señor todo lo puede. Él toca corazones, Él abre puertas. ¿Sí? Mientras nosotros se lo permitamos. Yo les hago la invitación al ayuno. No tengan miedo. Ayunen. Abandónense al Señor. ¿Sí? Cuando estén durante su ayuno, no tomen nada, que pastillas para dolor, que pastillas para esto, que algo, nada, abandónense en el Señor, porque es un abandono en Cristo nuestro Señor. Cuando yo traía muy fuerte mi dolor de mi espalda, me decía mi esposo, ¿y no puedes tomar una sola pastilla para dolor? No, porque yo me estoy abandonando a Cristo, ¿sí? Y cuando terminó el ayuno, desapareció ese dolor de espalda. Por eso es un abandono a Cristo, es un abandono a encontrarte tú y Él nada más, ¿sí? A cargar esa cruz al desierto con nuestro Señor. Así que no tengan miedo, sigan, si sienten algún llamado por el ayuno, hagan mucho lo del padre cancelado que decía, cuando le habló el padre Claudio, que daba su testimonio, que le dijo al padre cancelado, nadie se ha muerto de un ayuno, ¿sí? Así que ayuna. Y si te mueres ayunando. Así digo yo. Cuando mi esposo me dijo a mí, que te vas a debilitar, le dije, si me muero ayunando. Entonces, nadie se muere de un ayuno. Es un proceso. Es un proceso de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Así que, si empiezas tu ayuno los primeros 3 días, 4 días, y empiezas a sentir síntomas, no abandones tu ayuno. Continúa adelante, porque es una manera de purificación, una manera de limpiamiento de nuestra alma, de someter nuestra carne. No abandonen su ayuno, porque la recompensa es grande, ¿sí? Porque como dijo San Pablo, tenemos que ir por la corona, ¿sí? Y nosotros hay que luchar por la corona. Así que no se rindan, sigan adelante para la gloria del Señor. Hay que seguir ayunando lo más que podamos, miércoles y viernes. Hay que seguir ayunando de la manera que sea. Está mandado a pan y agua, pero si no podemos hasta mediodía, como decían estos sacerdotes, a mediodía lo podemos hacer hasta las 3 de la tarde, o de otro tipo de ayuno, pero ofreciéndolo y siempre teniendo a Dios y a nuestra mamita María Santísima siempre presentes. Así que no se desanimen. Y en otra ocasión pues ya habrá más testimonios que dar, si Dios me lo permite. Pero por lo pronto pues les comparto esto, y si algo se me olvidó pues ya será más adelante otras cosas. Así que pues Dios me los bendiga a todos. Gracias por escuchar. Las palabras que les lleguen son de nuestro Señor Jesucristo, y Dios me los bendiga. Que tengan una feliz noche, tarde, donde quiera que me están escuchando o me están viendo. Espero que el Señor toque muchísimos corazones, y nuestra mamita María Santísima me los bendiga siempre en el nombre de Cristo.